Entonces, lo último que nos queda por ver antes de la prueba es la resolución, bueno, en el contexto de la misma unidad, resolución de sistemas de ecuaciones. Vamos a ver en este apunte qué cosas son las normas matriciales, a pesar de que ya lo habíamos visto, pero ahora vamos a ver cómo lo utilizamos. Normas matriciales, lo que es el radio espectral, y con estas herramientas nosotros vamos a hacer el análisis de convergencia de un determinado método. ¿Ok? Entonces los objetivos del curso, de la clase, perdón, va a ser estudiar el concepto de norma matricial y radio espectral de una matriz, analizar la convergencia de los métodos iterativos de Jacob y Gauss-Seidel, que vimos anteriormente, con ayuda de las normas matriciales y del radio espectral de una matriz. Entonces, introducción. Los métodos iterativos, en contraste con los métodos directos, no hayan una solución exacta en el número finito de pasos, sino que hayan en cada iteración una aproximación a la solución. Uno de los principales problemas de los métodos iterativos es la garantía de que el método va a converger, obviamente, y va a converger a la solución que nosotros andamos buscando. Es decir, va a producir una sucesión de aproximaciones cada vez más efectiva en el contexto de que sea lo más próxima posible a la solución real. Una condición que garantiza la convergencia de los métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel es que la matriz del sistema sea estrictamente diagonal dominante, o sea, EDD. Concepto que ya lo vimos antes. En el caso de que la matriz del sistema no sea EDD, lo que vamos a ver hoy día es que vamos a agregar otra condición que nos va a decir si el método iterativo converge o no. O sea, en el fondo, si la matriz es EDD, converge. Pero si no es EDD, vamos a ver ahora un mecanismo que nos va a indicar si el método converge o no converge. ¿De acuerdo? Ya, entonces recordemos algo que ya habíamos visto en la clase pasada, lo que es una norma matricial, ¿ya? Entonces, la norma matricial sobre un conjunto de las matrices cuadradas de orden n por n, se representa de esta manera, que toma una matriz cuadrada de orden n por n y lo manda a un número real, tiene que satisfacer las siguientes propiedades. Que la norma de una matriz A siempre es mayor o igual que 0 para todo A que pertenece a las matrices cuadradas de orden n, que va a ser igual a 0 solamente en el caso en que la matriz, el A y J, sean iguales a 0 para todos los I y J que varían entre 1 y n. O sea, estamos diciendo que la única matriz cuya norma matricial va a ser 0, el número real 0, es la matriz que tiene puros ceros en todas sus componentes, o sea, la matriz nula. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que calcular la norma matricial de un escalar por una matriz, este escalar puede salir fuera como con su valor absoluto, o sea, va a ser igual al valor absoluto del escalar multiplicado por la matriz A. Claramente ahí nos comimos la matriz A. Voy a escribirla. Que tengo la pizarra por allá, lejos. Entonces nos va a quedar que esto es valor absoluto. Que dice norma de alfa por la matriz A es igual al valor absoluto de escalar alfa multiplicado por la norma de A. O sea, este que está acá, nos lo comimos ahí. Para todo alfa en número real, para toda A matriz cuadrada. ¿De acuerdo? Eso es lo que falta aquí. La norma de A. Y la norma de la suma de dos matrices es menor o igual que la norma de una más la norma de la otra. Y la norma del producto de dos matrices es un número que es menor o igual que la norma de una multiplicado por la norma de la otra matriz. ¿Ok? Entonces, en el fondo, cualquier aplicación que tome una matriz de orden n por n, que la manden los reales y que cumpla con estas 5 propiedades, vamos a decir que es una norma matricial. ¿De acuerdo? Entonces los ejemplos, esto lo habíamos visto, si no me equivoco en la clase pasada, es lo que era la norma 1 y la norma infinito. Entonces, bueno, vamos a recordar esto. Por ejemplo, si tenemos acá un ejemplo, la matriz A, por ejemplo, si tenemos que la matriz A es la norma 1, menos 1, 0, 3, 2, menos 4, 1, 1, 2, por ejemplo, ¿cuál sería la norma 1 de la matriz A? Dice el máximo. Fíjense que el I es la fila y el J es la columna. Entonces el máximo de entre los J que varían de 1 a n, de los valores de la sumatoria de 1 hasta n de los A y J, o sea, en el fondo va a ser el máximo valor cuando J se mueve entre 1 y 3, en este caso, porque es una matriz de 3 por 3, de la sumatoria de los valores absolutos
de los A y J, o sea, de la sumatoria, desde I igual a 1 hasta 3, del valor absoluto de A y J. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que echamos a correr esta sumatoria, máximo 1 menor o igual que J menor o igual que 3, echamos a correr esta sumatoria y en el fondo cuando I vale 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener la suma, sería A sub 1, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, la suma de estos, lo vamos a hacer más fácil en realidad, que me enredo metiéndome en la fórmula, si lo podemos hacer directamente. Lo hicimos la clase pasada, tenemos que tomar el valor absoluto de este, más el valor absoluto de este, más el valor absoluto de este, que nos da 2, ¿no es cierto? El valor absoluto del 3 más el valor absoluto del 2 más el valor absoluto del 4 nos da 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el valor absoluto de este más el valor absoluto de este otro más el valor absoluto de este. ¿Cuánto nos da? Nos da 2, 3, 4. ¿Sí? Y el más grande de estos sería 9. Por lo tanto, la norma 1 de esta matriz corresponde al número 9. ¿Ya? ¿De acuerdo? Nos vamos por la fila. Sumamos esta más esta más esta en valor absoluto y nos da un número. Después sumamos esta, nos da otro número, y después sumamos este y nos da otro número. ¿Y cuál sería la norma infinito? Estimados. Ya. Entonces, vamos a hacer mejor en un caso, echamos a correr la definición de la norma 1, va a ser el máximo valor, cuando j varía desde 1 hasta n, estamos suponiendo n igual a 3, porque vamos a tomar un caso particular de la matriz A de 3 por 3, entonces primero echamos a correr esta sumatoria, cuando i vale 1 vamos a tener el a sub 1j, cuando i vale 2 vamos a tener el a sub 2j, y cuando i vale 3 vamos a tener el a3j. Por lo tanto, para calcular el máximo de estos valores, echamos a correr el j ahora. Nos va a quedar el A11 más el A21 más el A31. Después, cuando j vale 2, vamos a tener el A12 más el A22 más el A32. Y cuando j vale 3, vamos a tener el A13 más el A23 más el A33. Por lo tanto, si por ejemplo, nosotros tomamos la matriz A, 1, menos 1, 2, 3, 4, 0, 5, 1, 1, por ejemplo, ¿cuál sería la norma 1 de la matriz A? De acuerdo a esta definición, fíjense que teníamos que, este es el A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ¿no es cierto? Entonces nos vamos tomando los valores absolutos por fila o por columna en la norma 1. ¿Por fila o por columna? ¿Me entienden lo que estoy preguntando? Si sumamos hacia el lado o hacia abajo. Hacia la derecha. ¿Hacia el lado o hacia abajo? ¿Por fila o por columna? Por fila. ¿Por fila? No sé. Veamos acá. ¿Qué es esto? ¿En la fila 1? ¿Esto es la fila 1? Ay, ¿El A11 dónde está? Acá. en el 1. El A21. En el menos 1. 3. A ver, el A21 es este, ¿no es cierto? Y el A31 es este que está acá abajo, ¿cierto? Por lo tanto, nos vamos por la fila o por la columna. Por la columna. Por la columna, ¿no es cierto? Entonces sería, tenemos que tomar el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 3 más el valor absoluto de 5. ¿Y eso cuánto nos da? 9, ¿cierto? 9. Ya, y la otra, me equivoqué, por eso lo revisé y me metí en la fórmula mejor. La otra nos quedaría A12, A22 y A32. O sea, nos vamos por esta otra columna, que sería 1, valor absoluto de menos 1, que es 1,
más 4, más 1. O sea, sería 4, 5, 6. Valor absoluto de 2, que es 2, más 0, más 1. O sea, sería 3. ¿Y cuál es el máximo de estos valores? El 9. Por lo tanto, la norma 1 de A sería el número 9. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a ver la fórmula de la norma infinito de 1. La norma infinito de la matriz A. Dice lo siguiente. La norma infinito, la vamos a hacer con color fucsia. La norma infinito de A dice es el máximo cuando I varía entre 1, lo vamos a hacer para n igual a 3, ¿ya? Cuando I varía entre 1 y 3, de la sumatoria desde j igual a 1 hasta 3 del valor absoluto de A y J. Entonces va a ser el máximo ¿de qué cosa? La sumatoria cuando j vale 1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener A sub I 1, ¿cierto? Cuando j vale 2, vamos a tener el A sub I 2, y cuando j vale 3, vamos a tener A sub I 3. ¿Cierto? Estamos moviendo el j. ¿Ok? Entonces, cuando I vale 1, vamos a tener el primer término que sería el A sub 1, 1, más el A sub 1, 2, más el A sub 1, 3. Después, cuando I vale 2, nos va a quedar el A sub 2, 1, más el A sub 2, 2, más el A, me equivoqué, más el A sub 2, 3. Y el último, cuando I vale 3, vamos a tener el A sub 3, 1, más el A sub 3, 2, más el A sub 3, 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos observar? Que la norma infinito se mueve por fila o por columna. Por fila. Esta se mueve por fila, ¿cierto? Entonces nos va a quedar, en el caso particular de la matriz que teníamos antes, la norma infinito de la matriz A, que era la matriz, voy a anotarla que no la tengo, matriz 1, menos 1, 2, 3, 4, 0, 5, 1. Norma infinita de esta matriz, de la matriz 1, menos 1, 2, 3, 4, 0 y 5, 1, 1 parece que era. 5, 1, 1. La norma infinita de esta matriz va a ser igual. Entonces, ¿qué hacemos? Valor absoluto, fíjense, A1, 1, A1, 2 y A1, 3. A1, 1, A1, 2, A1, 3. Entonces sería 2, 3, 4. Valor absoluto del 3, más valor absoluto del 4, más valor absoluto del 0, ¿cierto? Que sería la fila 2, o sea, sería 7. Valor absoluto del 5, más valor absoluto del 1, más valor absoluto del 1, sería 7. O sea, ¿cuál sería? Bueno, y aquí el máximo entre estos valores, me comí el máximo. Profe, Dígame. tengo una duda, ¿cómo salió el 4? Aún no entiendo bien eso de la 1, 1, a 1, A ver, 2. en una matriz cualquiera, usted sabe que los coeficientes A11, A12, A13, usted denota la fila y esta es la columna. Este elemento es la fila 1, columna 1. Este elemento es fila 1, columna 2. Este elemento es fila 1, columna 3. Este es A21, este es A22 y este es A23. Y este es A31, A32 y A33. ¿Cierto? Cualquier matriz siempre la representamos de esta manera. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos los coeficientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la suma de los valores absolutos. Fíjese, ¿dónde está el A11, A12, A13? Son los coeficientes de la primera fila. Entonces, usted toma el valor absoluto de este, que sería 1, más el valor absoluto de menos 1, que es 1, más el valor absoluto de 2, que es 2.
Entonces le queda 2 más 1 más 1, 4. Después toma la siguiente fila y le saca a cada uno su valor absoluto y lo suma. Valor absoluto de 3, más valor absoluto de 4, más valor absoluto de 0, le queda 7. Y después con la tercera fila, fíjese que aparece 3,1, a 3,2, a 3,3, con la tercera fila tomamos el valor absoluto del 5, que es 5, más valor absoluto de 1, que es 1, más valor absoluto de 1, que es 1, sería 5, 6, 7. ¿Y cuál es el máximo entre estos tres valores? ¿Cuál es el más grande? El 7. ¿Se entendió? Sí, profe, Ya, súper. gracias. No hay de qué. Ya, entonces, ahora vamos a volver al apunte. Entonces, la norma 1 nos movemos por la columna y la norma infinito nos movemos por la fila. ¿Ya? Ya, puede ver otro ejemplo en el capítulo 3 del siguiente libro. Primer curso. Ese libro yo no me acuerdo si se lo subí, pero se lo voy a subir, digamos, donde hay más ejemplos resueltos para que ustedes repasen el tema de calcular las normas. Les puedo subir el libro. ¿Ya? Ya, definición. El radio espectral de una matriz A, perteneciente a las matrices de orden n por n con coeficientes los reales, con notación ρ de A representa el radio espectral. ¿Qué es el radio espectral de una matriz? El radio espectral de una matriz corresponde al máximo, al valor más grande de los valores absolutos de lambda, donde lambda es valor propio de una matriz. Ahora vamos a recordar este concepto de valor propio porque no en todos los cursos de álgebra lineal o de álgebra 2 se alcanzó a ver esta materia, ¿ya? Pero nosotros lo que vamos a necesitar es lo que aparece a continuación, ¿ya? En algunos se alcanzan, bueno, dependiendo del semestre que les haya tocado vivir con álgebra 2 o álgebra lineal, pueden haber visto esto como puede que no lo hayan visto, pero no importa, porque lo vamos a ver ahora de todas maneras. ¿Qué cosa es lambda? ¿Qué es un valor propio de una matriz? Los valores propios de una matriz son las raíces de la ecuación característica correspondiente al determinante de una matriz menos lambda veces la identidad, igual a 0. Donde la identidad es la matriz, bueno, de orden n, notar que si el valor propio es un número complejo, de verdad. Ya, vamos a ver, voy a mostrarles un ejercicio, un ejemplo donde cómo se encuentran los valores propios de una matriz, ¿ya? Déjeme buscarlo. Ya, vamos a ver un ejemplo chiquitito de cómo encontrar un valor propio, ¿ya? Entonces, si tenemos esta matriz A, por definición, los valores propios, lambda es valor propio de una matriz A, si y solo si el determinante de A menos lambda veces la identidad nos da igual a 0, ¿ya? Esta es la identidad, si la matriz es de 2 por 2, obviamente esta es la identidad de 2 por 2, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que formar esta expresión y calcular su determinante. Entonces, vamos a tener el determinante, en vez de poner la palabra det, le vamos a poner determinante de la matriz A, que es menos 1, 2, 3, 1, menos lambda veces la identidad de 2 por 2, ¿no es cierto? Que sería esto que está acá. Y este determinante tiene que ser igual al número real 0. Entonces, si se fijan, nos va a quedar menos 1, menos lambda por 1, que es lambda, 2 menos lambda por 0, que es 0, 3 menos lambda por 0, que es 3, y 1 menos lambda por 1, que nos quedaría 1 menos lambda. ¿De acuerdo? O sea, desarrollamos lo que aparece acá adentro y hacemos la suma o la resta de fracciones. Nos queda esto que está acá. Y acordémonos qué cosa es el determinante, va a ser este por este menos este por esto. O sea, va a ser menos 1 menos lambda, multiplicado por 1 menos lambda, menos 3 por 2, que es 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resolver esta ecuación. Ya en este caso nos dio una ecuación de segundo grado. La idea es que vamos a encontrar todos los valores de lambda que satisfacen esta ecuación. Entonces, si ordenamos, nos queda lambda cuadrado, bueno, se va esta con esta, lambda cuadrado menos lambda menos 6 igual a 0. Entonces, tenemos que ver si es posible, si lo podemos factorizar o no lo podemos factorizar, ¿cierto? Entonces, en este caso sí se puede factorizar, y si no podemos, usamos la fórmula
de la resolución de la ecuación de segundo grado para encontrar los valores de lambda. ¿Ya? Entonces en este caso sería menos 3 y 2, ¿no es cierto? Menos 3 por 2 nos da el menos 6 y menos 3 más 2 nos da el menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, estimados? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, cuando este producto es 0, cuando este factor es 0, o cuando lambda más 2 es 0, ¿cierto? Entonces de acá nos va a quedar que lambda vale 3, o que lambda es igual a menos 2, ¿ya? Por lo tanto, el conjunto formado por los valores propios de esta matriz A van a ser el número 3 y el número menos 2. O sea, tenemos, en este caso nos dieron 2 lambdas, ¿ya? Usando este mismo ejemplito que está acá, y la definición de el RODE, a ver, miren acá, en el apunte. Definimos el radio espectral de la matriz A como el máximo entre los valores absolutos de lambda, donde lambda son los valores propios de la matriz. ¿Ya? Entonces, va a ser, volvamos acá, después les voy a explicar esto de cuando da compleja. En este caso particular, de este ejercicio, ¿qué sería el radio espectral? El Rho de A. El radio espectral, el radio ¿creerán que me da flojera escribir palabras? Eso sí, lo flojera. El radio, es que no me queda muy bien la letra. Espectral Rho de A es, dos puntos, dice que Rho de A es el máximo entre los valores absolutos de los valores propios que encontramos. Nosotros recién encontramos que tenemos el valor propio 3 y el valor propio menos 2. Por lo tanto, tenemos que tomar el valor absoluto del 3, el valor absoluto del menos 2 y elegir el más grande. Entonces, ¿cuánto es valor absoluto de 3? 3. Y valor absoluto de menos 2 es 2. ¿Y cuál es el mayor de estos? 3. Por lo tanto, el radio espectral de la matriz A que estamos usando como ejemplo vale 3. ¿Ya? En el apunte hay una observación que nos dice, por ejemplo, imagínense ustedes, por ejemplo, que si nosotros hubiésemos llegado a, ¿se acuerdan cuando hicimos todo el trabajo de encontrar el determinante y llegamos a un polinomio, lo igualamos a 0 y despejamos lambda? En este caso particular, la solución de esto que está acá, si ustedes se fijan, este es un ejemplo, digamos, ya nos desligamos de nuestra matriz A, o sea, suponiendo otra matriz A que nos haya dado este como polinomio para despejar, y aquí claramente nos queda igual a más o menos la raíz de menos 1, pero esto implica que el lambda, vamos a tener un lambda que va a ser, acuérdense que la raíz de menos 1 es I, sería I, y el otro lambda sería menos I, ¿no es cierto? Tendríamos dos posibles, estos serían los valores propios de una matriz que desconocemos porque estoy usándolo como ejemplo. Entonces la observación que aparece en el apunte nos dice simplemente que el valor absoluto de estos valores propios, en caso de que los valores propios nos dieran números complejos, entonces en este caso el Rho de esa matriz desconocida, que como les digo estoy como tomándola una matriz cualquiera, va a ser el máximo entre el valor absoluto de I y el valor absoluto de menos I. ¿Cuál es el valor absoluto de un número complejo? O sea, se asume como la norma, ¿ya? O sea, voy a escribir acá un apartado, como una ventanita apartada. Quiero hacer otra rayita ahí, una rayita. Por ejemplo, si nosotros consideramos el complejo Z igual a más BI, el módulo de Z
consideramos a la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo. ¿Cuál sería el módulo de i? Ustedes saben que sería el módulo de el i, es lo mismo que escribir 0 más 1 por i, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto por definición sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, o sea, nos queda raíz de 1, o sea, 1. O sea, este número es 1, o sea, esto sería igual al máximo entre el número 1. ¿Y cuál es la norma del menos i? Exactamente la misma, porque sería 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces menos 1 al cuadrado es 1 y la raíz de 1 es 1. Entonces tenemos que elegir el máximo valor entre el 1 y el 1, y en este caso sería 1. ¿Ya? O sea, este como un ejemplo de cuando los valores propios de una matriz les dieran números complejos, la forma de calcular el valor absoluto, en este caso la norma de ese número complejo, es esta que está acá en esta ventanita. Esa sería la manera. ¿De acuerdo? Y teniendo la norma del complejo que sea que haya dado acá, la ponemos acá, son números, y uno elige el número más grande. ¿De acuerdo? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Sí, profe. Volvamos ahora al apunte. Ya. Cansemos 2 minutos, yo me cansé. Me vino un agotamiento. 1 minuto. Entonces, habiendo hecho esto, digamos, ya clarificamos cómo se encuentra un valor propio de una matriz. Teniendo los valores propios, le calculamos el valor absoluto a cada uno de los valores propios y sacamos el número más grande de esos valores propios. Y ese número se llama radio espectral de la matriz A, este rho de A. ¿Ya? Entonces ahora, aquí viene lo interesante. Este teorema es muy poderoso, nos dice lo siguiente, que si tenemos una matriz cuadrada de orden n, entonces el radio espectral de esa matriz siempre va a ser un número que es menor o igual que la norma de A, independiente de la norma que nosotros usemos. Podríamos usar la norma 1 o la norma infinito, ¿ya? O sea, siempre el numerito que nos dé acá va a ser un número que va a ser menor o igual que la norma de esta matriz, ¿ya? Por lo tanto, y esto independiente de la norma, por lo tanto, en particular, si nosotros consideramos esta norma como la norma 1, vamos a tener que el radio espectral de A siempre es un número que va a ser menor o igual que la norma 1 y va a ser menor o igual que la norma infinito. ¿De acuerdo? Entonces, usando lo anterior, tenemos el teorema 2, que nos dice que una condición suficiente para la convergencia de esta sucesión de vectores que hemos construido usando, acuérdense que vimos usando Jacobi o Gauss-Seidel, donde nosotros teníamos, acuérdense que este es un vector, la késima iteración iba a ser igual a una cierta matriz multiplicado por el vector columna, que correspondía a la k-1ª iteración, más otro vector columna, que eran de puros numeritos. Para cualquier elección es independiente de la elección del vector inicial que nosotros tomemos, es que la norma de, cualquiera sea esta norma, sea menor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, una condición suficiente para que converja es que pase esto que está acá. ¿Ya? Entonces, nosotros a partir de ahí vamos a tener el siguiente teorema. La sucesión de vectores x a la k, generada por esta fórmula que está acá, que esta puede ser la fórmula que se generó usando Jacobi o Gauss-Seidel, converge a la solución exacta de este sistema, del sistema x igual a b, que es el sistema que se entrega al comienzo, para cualquier elección del vector inicial, si y solo si el radio espectral de esta matriz, que es la matriz que define el método, es un número menor que 1. ¿Ya? Ahora bien, observemos que el teorema 2 es una condición suficiente, por lo que si la norma 1 de B es mayor que 1 y la norma infinito de B es mayor que 1,
no se puede decir nada acerca de los métodos interactivos, no interactivos, iterativos. Entonces, para concluir que el método iterativo converge o no, hay que aplicar el teorema 3. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo esto que está acá? Que nosotros, cuando tengamos definido, por ejemplo, nosotros se supone que usando Jacobi o Gauss-Seidel, que es lo que hicimos en las clases pasadas, nosotros podemos llegar a escribir esta fórmula, ¿no es cierto? Claro, derecha, sin que se le enchueque la línea como a mí, podemos llegar a escribir esta fórmula. Y por lo tanto vamos a tener identificada cuál es esta matriz B, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tomamos esta matriz B, le sacamos la norma 1 y nos da un número que es mayor que 1, y le sacamos la norma infinito y nos da un número que también es mayor que 1, ojo, no se puede decir nada acerca de la convergencia. No hay información. O sea, si esto pasa, entonces tenemos que pedir ayuda con el radio espectral. Y si el radio espectral es menor que 1, entonces podemos decir que el método converge. ¿De acuerdo? O sea, lo primero vamos a tener lo que ya sabemos hacer, dependiendo si usamos Jacobi o Gauss-Seidel, esta estructura. Identificamos la matriz B. Le sacamos la norma 1 a las dos. Si se produce que la norma 1 es menor que 1 y la norma infinito también es menor que 1, automáticamente converge y no nos tenemos que preocuparnos del radio espectral. Pero si pasa que la norma 1 de la matriz es mayor que 1 y también la norma infinito es mayor que 1, necesariamente tenemos que encontrar el radio espectral, y si el radio espectral es un número que es menor que 1, ahí inmediatamente nosotros podemos decir que converge. Si el radio espectral es mayor que 1, diverge. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces lo primero es sacar estas normas, esta es la norma infinito y la norma 1. Y si pasa esta situación, tenemos que el siguiente paso analizar el radio espectral. Si no pasa esto, o sea, si se cumple esto que está acá, entonces vamos a decir que converge converge entonces el método. ¿Ya? Pero si no pasa esto, o sea, si se produce esta situación, entonces tenemos que hacer uso del radio espectral. Si pasa esto, no es necesario meternos con el radio espectral. ¿Ok? Ya. Sigamos. Por ejemplo, y aquí vamos a hacer todo el detalle de esto. Les voy a dar 5 minutos de descanso para que vengan con la mente bien despejada y enfrentemos el ejemplo. Ya nos queda súper poquito porque vamos a hacer, bueno, está un poquito, el ejemplo entero, entonces necesito que estén con energía, así que vayan a prepararse un cafecito y se lo explico paso por paso. ¿Ya? 5 minutos.
Ya, ¿estamos ok? ¿Ya pasaron los 5 minutos o no? No sé. ¿Están ahí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, veamos el ejercicio. Dice, analizar la convergencia de los métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel para el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Ya, entonces, tenemos este sistema. Ya, vamos a sacarlo fuera de este espacio, vamos a la pizarra a trabajarlo. Primero vamos a sacar Jacobi. Ya, entonces, ejemplo. ¿Estoy grabando o no? No, a ver. Sí, Sí. profe. Ya, ok. Ejemplo. Y analizar la convergencia de los métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel. Entonces vamos a tomar el sistema x1 más x2 más 3x3 igual a 0 y 3x1 más... Vamos a sacar el de Jacobi nomás y el otro lo vamos a copiar del apunte, ¿ya? Porque ya hicimos la clase pasada, ya saben cómo sacar. Los dos en realidad lo saben hacer. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacíamos con Jacobi? Despejábamos Jacobi. Despejábamos x1 de la primera, ¿cierto? Entonces nos quedaba que x1 va a ser, y ustedes ayúdenme para que no me equivoque, por favor, va a ser igual a un medio x sub 2 menos un medio x sub 3 menos un medio. ¿Está bien? Vayan revisando, por favor. Y en la x2 de la segunda ecuación nos va a quedar menos x1 menos 3x3 más nada. ¿Ya? Y en la tercera sacábamos el x sub 3, nos queda menos 3x sub 1 menos 3x sub 2 más nada, ¿cierto? Copié bien el sistema. 2x1 menos x2 más x3 igual a menos 1, x1 más x2 más 3x3 igual a 0, 3x1 más 3x2 más 5x3. Ah, igual a 4. Ahí me equivoqué, ¿ves? Ahí igual a 4. Esto era igual a 4. Entonces acá nos quedaba, que soy como obsesiva, si está todo con color café, tiene que estar todo con color café. 5x sub 3 igual a 4. Y ahora estamos trabajando con eso. Entonces, estamos despejando de acá el x sub 3. Entonces, aquí sería el x sub 3, ¿cierto? Sí. Entonces sería menos 3 quintos x sub 1, menos 3 quintos x sub 2, más 4 quintos. ¿Está bien, estimados? Sí, profe. Ya. Entonces, de acá, nosotros vamos a tener que este a la k, o sea, bueno, vamos a tener que el x sub 1 a la k, el x sub 2 a la k y el x sub 3 a la k va a ser igual a los coeficientes. El que acompaña x1 acá no está, es un 0. El que acompaña x2, un medio. El que acompaña x3 es menos un medio. El que acompaña a x1 acá es un menos 1, el x0 obviamente no está, y el x3 es un menos 3. Lo mismo acá, el que acompaña x1 es menos 3 quintos, el que acompaña x2 es menos 3 quintos, el este no está, y esto multiplicado por el x sub 1 a la k menos 1, el x sub 2 a la k menos 1, y el x sub 3 a la k menos 1, ¿cierto? Y esta más la matriz columna de los coeficientes, ¿cierto? El menos un medio, el 0 y el 4 quintos. ¿De acuerdo? Ya. Esto es usando Jacobi y la matriz, entonces, y esto que está acá corresponde a la representación de la matriz
esta igual a la matriz B multiplicada por la matriz a la K menos 1 más la matriz C, que está en los coeficientes. Entonces, esta que está acá corresponde a nuestra matriz B, que tenemos que analizar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? Porque voy a borrar todo, nos vamos a quedar solo con la matriz B. ¿Ya? Bueno, no lo voy a borrar, sino que nos vamos a ir al apunte ahora. Tenemos la matriz B, grábense la matriz B, 0, 1 medio, menos 1 medio, bueno, que es la que va a aparecer ahora en el apunte. Si es que no me equivoqué en nada, por supuesto. Aquí tenemos la matriz B, ¿de acuerdo? Esta es la matriz que define el método de Jacobi, que es el que encontramos recién. ¿Sí? ¿Es la misma? Es la misma. ¿Es la misma? No es la misma. ¿Sí, no es Sí. cierto? Ya. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta matriz que está acá? Tenemos que encontrar la norma 1. Acordémonos que la norma 1 era por columna, ¿cierto? Entonces, tomamos esta matriz, tomamos el valor absoluto de este, más el valor absoluto de este, más el valor absoluto de este, nos quedaría 1 más 3 quintos, ¿cierto? 1 más 3 quintos, tomando esta por columna, para sacar la norma 1. Y eso sería 8 quintos, ¿sí? Y ahí está, el 8 quintos, ¿ok? Después tomamos esta otra columna y hacemos lo mismo, valor absoluto de 1 medio, más valor absoluto de 0, que es 0, más valor absoluto de 3 quintos, que es 3 quintos, nos queda 10, 5, 2 por 3, 6, 11 décimos. Así que ahí hay un error, parece. Me equivoqué yo. A ver, 1 medio más 3 quintos. 2 por 5, 10. 5 por 1, 5. 2 por 3, 6. Son 11 décimos. Este es un 11 décimos. Ahí hay un error. En vez de un 5, un 10. Y después tomamos esta otra, que sería 1 medio más 3. ¿Cierto? Sería 2, 7 medios. Que es el 7 medios que está ahí. ¿Ok? ¿Ya? Entonces elegimos el número más grande entre el 8 quintos, el 11 décimos y el 7 medios. El número más grande es el 7 medios. Por lo tanto, la norma 1 de esta matriz que define el método es 7 medios. ¿Ok? Ahora vamos a tomar la norma infinito. La norma infinito es por filas. Entonces sería acá, en la primera fila, que sería esta. Sería 0 más valor absoluto de 1 medio más valor absoluto de 1 medio, nos quedaría 1, que es el 1 que está acá. Después valor absoluto de menos 1, más valor absoluto de 0, más valor absoluto de menos 3, que es 3, 3 más 1 sería 4, que es el que está acá. Valor absoluto de 3 quintos, más valor absoluto de 3 quintos, nos queda 6 quintos, que está acá. ¿Y cuál es el mayor entre el 1, el 4 y el 6 quintos? El 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué observamos? Fíjense, que la norma 1 de esta matriz nos dio un número que es mayor que 1. Y acá también nos dio un número que es mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué podemos decir respecto de la convergencia de este método? Si la norma 1 es mayor que 1 y la norma infinito es mayor que 1, no se puede decir nada respecto de la convergencia. ¿Ok? Entonces, como no se puede decir nada, tenemos que encontrar el radio espectral. ¿Ok? ¿Cómo encontramos el radio espectral? Primero vamos a encontrar los valores propios. ¿Cómo encontramos los valores propios de la matriz? Tenemos que formar la matriz, tomar la matriz B. Lo voy a escribir acá arriba. Ahora déjenme sacarle una foto a la matriz B. Ya, espérenme un segundo. Ya. Ya, espérenme un segundo que voy a ir a cerrar una puerta porque hay otra reunión en esta casa. Entonces se está escuchando la voz y no quiero que se escuchen otras voces, solo la mía. Ya, entonces, tenemos
esta que está acá, tenemos que sacar los valores propios de esta matriz. Entonces nos vamos a ir a la próxima, a la pizarra, para sacarle los valores propios a esta matriz B, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Avíseme cuando no esté grabando, estimado, porque a veces se me olvida. ¿Cómo la norma 1 nos dio un número mayor que 1 y la norma infinito de la matriz B nos dio un número mayor que 1? No podemos decir nada respecto de la convergencia del método de Jacob. ¿Ok? Por lo tanto, necesitamos sacar el radio espectral de B. ¿De acuerdo? Para sacar el radio espectral de B, primero tenemos que encontrar los valores propios asociados a la matriz B. ¿Ya? Entonces, primero encontraremos los valores propios asociados a la matriz B. Entonces acordémonos que los valores propios se salen sacando el determinante de qué cosa, de la matriz B, menos lambda veces la identidad, ¿cierto? Y esto igual a 0. Entonces va a ser el determinante de la matriz B, que es, aquí la tengo, la matriz B, la matriz B, la matriz B. No le saqué foto, aquí está. La matriz B, entonces, ¿de qué cosa? De la matriz B, que es 0, 1 medio, menos 1 medio, menos 1, 0, menos 3, menos 3 quintos, menos 3 quintos, menos 3 quintos, menos 3 quintos, 0. Menos lambda veces por la identidad. Entonces va a ser lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Y este determinante tenemos que igualarlo a 0. ¿Ya? Voy a borrar la parte de arriba para... ¿Vamos bien hasta ahora, estimados? ¿No se han perdido, no? No, ¿Ok? profe. Ya. Ok. Entonces sacamos, nos va a quedar el determinante, fíjense, ¿por qué puse menos 0? Esto es 0 nomás. Eso es 0. No sé por qué puse menos 0. Qué tonto. Es un 0. Entonces va a ser 0 menos lambda, nos queda... Miren esa raya chueca. Ya, ahí está bonito. 0 menos lambda, nos quedaría menos lambda. 1 medio, menos 0, 1 medio. Menos 1 medio, menos 0, menos 1 medio. Menos 1, menos 0, menos 1. 0, menos lambda, menos lambda. Menos 3, menos 0, menos 3. Menos 3 quintos, menos 0, nos queda menos 3 quintos. Menos 3 quintos, menos 0, menos 3 quintos. Y 0 menos lambda, menos lambda. ¿De acuerdo? Y esto igual a 0. ¿Ok? Para poder resolver esto que está acá, tenemos que hacer dos cosas. Podríamos tomar esta matriz, escalonarla, y ojalá que nos quede el triángulo inferior o el triángulo superior igual a 0, y así multiplicamos solamente la diagonal. Y los otros es pegarnos la lata de calcular este determinante. ¿Cómo se calcula el determinante? O sea, sería menos lambda por este menos este por este. Lo voy a dejar escrito nomás. O sea, ni se crean que lo voy a sacar porque si solo pensarlo me canso. Sería este multiplicado por este determinante menos 1 medio multiplicado por menos 1 menos 3 quintos menos 3 menos lambda y más este numerito que está acá, que es menos 1 medio por
menos 1 menos 3/5 y menos lambda menos 3/5. Y después este por este menos este por este por este menos este por este y este por este menos este por este. Y todo esto igual a 0. ¿Ya? Nos debería quedar este polinomio que aparece acá en el apunte, que es este polinomio que está acá como resultado. ¿Ya? Así que yo los invito a ustedes a sacar este polinomio. Ahora, hay un pequeño detalle. Cuando a uno le queda, por ejemplo, un polinomio de grado 3, dado que nosotros no tenemos las herramientas para resolver una ecuación de grado 3, fíjense que acá nos va a quedar menos lambda al cubo más 8/5 lambda más 3/5 y esto igual a 0. Entonces hay que encontrar los valores de lambda que cumplen con esta condición. Entonces, normalmente, cuando nosotros les preguntamos algo donde aparece una cúbica, uno ¿dónde tiene que ir a buscar las raíces de esta cúbica? Las raíces van a estar entre el más menos 1 o el más menos 2. Eso es como lo habitual, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, bueno, voy a ver si el 1 es raíz de esta, porque si el 1 es raíz, nosotros podemos bajar esto de grado, ¿ya? Entonces, el 1 nos quedaría menos 1 más 8/5 más 3/5. ¿Eso nos da 0? No, no nos da 0. Por lo tanto, lambda igual a 1 no es raíz, no nos sirve. ¿Qué pasa con lambda igual a menos 1? Reemplacemos. Si lambda vale menos 1, nos va a quedar menos 1 al cubo, que es menos 1 con el menos, nos queda 1. Menos 8/5 más 3/5. Y esto que está acá nos quedaría 1 menos 1, ¿cierto? Porque esto es menos 1. Menos 8/5 más 3/5 nos queda menos 5/5 y menos 5/5 menos 1. Por lo tanto, este es 0. O sea que lambda igual a menos 1 si es raíz de este polinomio. ¿Ok? Una vez que uno tenga una raíz de un polinomio, ¿qué hacemos para bajar de grado y encontrar las otras raíces? ¿Qué tenemos que hacer? Y no a la pizarra, a trabajar. ¿Qué tendríamos que hacer? Fíjense que nosotros estamos tratando de resolver el polinomio de grado 3, ¿qué nos quedó? O sea, nosotros estamos tratando de encontrar todas las soluciones, porque estos van a ser los valores propios, son todos los valores de lambda que satisfacen esta ecuación. Entonces nosotros acabamos de encontrar que lambda igual a menos 1 es una solución de esta que está acá, pero resulta que este es un polinomio de grado 3, ¿no es cierto? El lambda, por lo tanto nos faltan otras dos. Entonces, lo que uno debe hacer es tomar este polinomio y dividirlo por lambda menos esta raíz. Menos 1 nos queda más 1. ¿Para qué vamos a ¿Serían hacer? fracciones parciales, profe? ¿Qué? ¿Fracciones parciales? No. División de polinomios. Lo que pasa es que en la descomposición en fracciones parciales, que usted me está hablando de cálculo integral, uno ocupaba la división de polinomios para poder llegar a descomponer una expresión que aparecía dentro de una integral como una descomposición en fracciones parciales. Uno usaba esto. Esto que está acá es división de polinomios. ¿Ya? Entonces, uno decía, ¿qué cosa multiplicado por lambda nos da menos lambda al cubo? Menos lambda cuadrado, ¿cierto? Menos lambda cuadrado por lambda nos queda menos lambda al cubo. Menos lambda cuadrado por 1 nos queda menos lambda cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué hacemos después? ¿Qué hacíamos? Yo creo que ustedes están como recordando, así como hace 1000 años atrás, que alguna vez vieron esto. Cerramos y cambiamos los signos. Este es un signo menos, se convierte en un signo más. Este es un signo menos, se convierte en un signo más. Y después, ¿qué hacíamos? Sumábamos esto que está acá con esto que está acá, usando términos semejantes. Menos lambda cubo más lambda cubo se van, ¿se fijan? Y acá, de mayor a menor grado, hay algo con lambda cuadrado con quien juntar este lambda cuadrado con nada, así que lo bajamos tal cual. ¿Hay algo con lambda que juntar esto con esto? No, entonces lo bajamos tal cual. ¿Se fijan?
Y este término, que es el constante, no hay con quién juntarlo, así que lo bajamos tal cual. ¿Qué hace uno? Aquí estamos haciendo división de polinomios. Algo que ustedes tienen que haber visto hace 1000 años, yo creo, en álgebra 1 o álgebra clásica, por ahí. ¿Qué cosa multiplicado por lambda nos da lambda cuadrado? Lambda, ¿cierto? Lambda por lambda, lambda cuadrado. Lambda por 1, lambda. ¿Qué hacemos ahora? Cerramos y cambiamos los signos. Este lambda cuadrado tiene signo positivo, que es como lo que está pegadito al lado, se convierte en negativo. Este lambda está con signo positivo, se convierte en negativo. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos hacia abajo. Voy a cambiar de color. Este se va con este y nos queda 8 quintos de lambda menos lambda. O sea, en el fondo que tenemos que hacer 8 quintos menos 1, ¿no es cierto? Se nos va a quedar 5, 8 menos 5, o sea, nos va a quedar 3 quintos. Nos quedan 3 quintos de lambda, más 3 quintos, ¿cierto? Y seguimos. ¿Qué cosa multiplicado por lambda nos va a dar 3 quintos lambda por 3 quintos, ¿cierto? ¿Ya? Y de nuevo, seguimos lo mismo. 3 quintos por lambda. Bueno, aquí abajito se supone que seguiría escribiendo si la pizarra me alcanzara. 3 quintos por lambda son 3 quintos lambda. 3 quintos por 1 son 3 quintos. ¿Qué hacemos? Cerramos y cambiamos de signo. Este está con positivo, se convierte en negativo. Este está con positivo, se convierte en negativo. Si sumamos esto con esto, se va este con este. ¿Se fijan? Se va este con este y se va este con este. ¿Qué nos queda? 0. Esto que está acá es resto 0. ¿Cuál es la traducción cuando uno hace una división? Miren acá. Cada vez, por ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo numérico. Si uno hace una división, 15 dividido en 2 nos da 7, nos queda resto 1. La traducción de esto significa que el 15 se puede escribir como 2 por 7 más el resto. Y este es el resto. Exactamente la misma traducción es la que nosotros vamos a hacer en esta división que está acá. Voy a borrar acá arriba. ¿Qué significa lo que acabamos de hacer? Significa que menos lambda al cubo más 8 quintos lambda más 3 quintos, que es lo que tenemos acá, va a ser igual a lambda más 1 multiplicado por menos lambda cuadrado más lambda más 3 quintos más el resto, pero el resto nos dio 0. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿qué acabamos de ver? Que esto se puede factorizar como esto. Voy a borrar todo lo que está abajo, así que si hay alguna pregunta de acá, a pesar de que esto es recuerdo del pasado, ¿puedo borrar abajo? Ya, borré. Entonces, tenemos ahora que esta expresión, ¿se acuerdan que nosotros andábamos buscando todos los lambdas tal que esta expresión que correspondía al determinante que encontramos fuese 0? Entonces, si en vez de escribir esto, nosotros tenemos, no era 1, era un 2, era un 1, era un 1 ahí, ¿cierto? Sí, me equivoqué, es un 1, lambda más 1. Esto es lambda más 1 por menos lambda cuadrado más lambda más 3 quintos. Esto igual a 0. Entonces andamos buscando los valores de lambda que cumplen que este producto es 0. Y que, por lo tanto, vamos a tener que o esto es 0 o esto otro es 0, ¿cierto? Entonces, lambda más 1 igual a 0, de donde ya sabíamos que lambda igual a 1, por lo tanto ya tenemos un valor propio, o menos lambda cuadrado más lambda más 3 quintos igual a 0. Si multiplicamos esta ecuación por menos 1, nos queda lambda cuadrado menos lambda menos 3 quintos igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado usando la fórmula. Para encontrar los otros dos valores propios.
¿Ya? Entonces, bueno, vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. En este caso, el A vale 1, el B vale menos 1 y el C vale menos 3/5, ¿cierto? Por lo tanto, el lambda, que es como el X, va a ser igual a menos B, menos 1, más menos la raíz de B al cuadrado, menos 4 por A y por C, ¿no es cierto? Menos 3/5. Y todo esto partido por 2 veces A sería 2. Entonces nos va a quedar que lambda va a ser igual a 1 más menos la raíz de 1 más 12/5. 12/5 partido por 2. O sea, vamos a tener que lambda va a ser igual a 1 más menos, y aquí nos queda 5 por 1, 5, raíz de 17/5. Y esto partido por 2. Por lo tanto, de acá vamos a tener dos lambdas posibles, uno con el signo positivo y otro con el signo negativo. Entonces, nos va a quedar lambda igual. A ver, calculemos con el signo más. 1 más raíz de 17 partido por 5, todo eso dividido en 2, nos da 1 más la raíz de 17 dividido en 5, y eso dividido en 2, me dio 1.42. Necesito que alguien me corrobore ese valor. Sí, profe. ¿Sí? Fantástico. Y 1 menos la raíz de 17 dividido en 5, dividido en 2, y el otro es menos 4.21. ¿Está bien o no? O no, perdón. Me Lo dio escribí mal. No, escribí mal. 0. Menos 0,42. Menos 0.421, algo así. Eso. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Súper. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de tener? Por lo tanto, los valores propios asociados de la matriz B son el menos 1, el 1.42 y el menos 0.42. ¿Ya? Tendríamos tres valores propios. Acabamos de encontrar los valores propios. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Con esos valores propios, voy a usar la misma pizarra para no tener que estar sacando fotos. Tenemos que sacarle a cada uno de ellos su valor absoluto y encontrar su radio espectral. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que el radio espectral de B va a ser igual al máximo valor entre el valor absoluto del menos 1, el valor absoluto de 1.42 y el valor absoluto de menos 0.42. ¿Ya? Y esto nos da, ¿cuál es el número más grande? O sea, bueno, va a ser el máximo entre el 1, el 1.42, 1.42 y el 0.42, ¿cierto? Y ese sería 1.42, ¿sí? Y el 1,42 es un número mayor que 1. Oh my God. Entonces, ¿qué significa que sea un número mayor que 1? Vamos al apunte. Estamos bien, porque nos queda 1.42, 0.42. Entonces, el método de Jacobi no converge. Fíjense en el teorema 3, aquí estamos. Dice, va a converger si el radio espectral es menor que 1. Pero sucede que en nuestro ejemplo, el radio espectral nos dio 1.4. Y como 1.4, 1.42 es mayor que 1, entonces el método de Jacobi no converge. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, vamos Profe, ¿puede a ver. volver un segundito al ejercicio, por favor? ¿Voy a la pizarra? Sí, un poquito, para tomarle una. Sí. ¿Eso? Bueno, entonces le anotamos acá el por lo tanto, para poder terminar la pizarra. Por lo tanto, el método
de Jacobi en este sistema, porque no significa que siempre Jacobi no sea convergente, no converge, o sea, es divergente. No converge. Esa es como la conclusión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Exactamente lo mismo lo vamos a mirar así, lo vamos a mirar en Gauss-Seidel. Vamos al apunte. Ya. Haciendo lo mismo con el Gauss-Seidel, que ustedes saben se despeja X1 de la primera, después la X2, en vez de poner, si aparece la X2 del X1, reemplazamos lo que aparece arriba, etcétera, etcétera, como lo hicimos la clase pasada, y vamos a generar este formato. Ahora se hace lo mismo, considerando esta como nuestra nueva matriz, que la vamos a llamar por B sub GS, que en el fondo es la B, pero de Gauss-Seidel, y hacemos lo mismo. Tomamos esta matriz, y ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar la norma 1 de esta matriz, y sacar la norma infinito. La norma 1 de esta matriz nos dio un número mayor que 1, y la norma infinito nos dio un número mayor que 1, por lo tanto no podemos decir absolutamente nada. No sabemos si converge o diverge. Por lo tanto, de nuevo, tenemos que sacar los valores propios para después sacar el radio espectral. Entonces, y después, bueno, después de hacer esa pega que no aparece acá, pero que claramente hay que repetir el mismo procedimiento con esta nueva matriz B, ¿ya? Entonces, sacando el radio espectral, les va a dar un número que aquí como que se cayó, me da la impresión de que es el número entre el 0 y el 2. O sea, hay que hacer el proceso, aquí como que anduvo la cosa media chingoneándose por acá. También va a ser divergente, o sea, que me da la impresión de que siento que no es necesario hacerlo porque es repetir el mismo procedimiento, ¿ya? Tomar esta matriz, que vamos a hacer con ella, le vamos a sacar la norma 1 o la norma infinito, nos dieron mayor que 1, para sacar el radio espectral, ¿qué tenemos que hacer? Sacar los valores propios asociados a esta matriz, y después que tengamos los valores propios, tenemos que sacarle el valor absoluto y ver qué número es más grande. Entonces, en este caso particular, de nuevo, se va a producir que el radio espectral de esta matriz va a ser un número mayor que 1, por lo tanto el método de Gauss-Seidel tampoco converge. En este ejemplo, si nos da un número que es menor que 1, converge. ¿De acuerdo? Si este numerito, si el radio espectral es un número menor que 1, vamos a poder decir que converge. ¿Ok? Y eso es todo el análisis de convergencia. ¿Ya? Bueno, aquí hay otro ejercicio similar al anterior. Y eso sería, ¿ya? La prueba de la próxima semana es, ya, eso sería, con eso termino la clase.